¿Alguna vez sentiste que tu propia mente es tu peor enemigo? Que no importa cuánto ores, cuánto leas la Biblia, cuánto intentes soltar las cosas, algo dentro de ti sigue girando. Que te acuestas pensando y te despiertas pensando. Que hay situaciones que llevan semanas, meses, a veces años dando vueltas en tu cabeza sin que puedas soltarlas del todo. Que incluso en los momentos que deberían ser de descanso, la mente sigue activa, sigue procesando, sigue buscando salidas, sigue preguntando por qué, cómo, cuándo y qué pasará después. Y lo más agotador no es la situación en sí, es el ciclo interminable de pensamientos alrededor de la situación. Porque la situación tal vez no cambió todavía, pero tú ya le diste miles de vueltas en la mente. Ya construiste docenas de escenarios posibles, ya imaginaste los peores resultados y los mejores. Ya te preparaste emocionalmente para cada versión posible del futuro. Y al final de todo ese esfuerzo mental, sigues exactamente donde estabas. Solo que más cansado, más agotado por dentro, más lejos de la paz que buscabas cuando empezaste a pensar en eso. Sigue analizando, sigue preguntando, sigue buscando la lógica de lo que Dios está haciendo. Y en ese giro constante, la paz desaparece. No porque Dios se fue, no porque la fe se apagó, sino porque la mente ocupó el espacio que le pertenece a la confianza. Hoy este mensaje es para ti. Para ti que llevas demasiado tiempo peleando contra tus propios pensamientos. Para ti que sabes lo que la Biblia dice pero que en la práctica no puedes dejar de darle vueltas a lo que no entiendes. Para ti cuya mente trabaja de noche cuando el cuerpo quiere descansar. Para ti que estás agotado, no tanto por lo que haces, sino por todo lo que piensas. Hay una verdad que puede cambiarlo todo. Tu mente no puede ir a donde tu fe ya llegó. La fe no opera con la lógica del entendimiento, opera con la lógica del corazón rendido. Y cuando el corazón decide confiar antes de entender, algo en el interior se acomoda. No porque todo se haya resuelto afuera, sino porque algo adentro por fin descansó. Proverbios 3, versículos 5 y 6 dicen: Fíate de Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No te apoyes en tu propia prudencia. No dice que no pienses, dice que no te apoyes en tu pensamiento como si fuera el único recurso que tienes. Porque hay momentos donde Dios no te va a dar la lógica, te va a dar la dirección. Y la diferencia entre los dos es enorme. La lógica te explica el camino antes de que lo camines. La dirección te acompaña mientras lo caminas, aunque no lo veas completo. Quédate hasta el final de este mensaje, porque lo que Dios quiere depositar en tu corazón hoy puede ser exactamente lo que necesitabas para dejar de pelear con tu mente y empezar a descansar en Él. Si este mensaje ya está tocando algo en ti, escribe en los comentarios esta frase: Señor, confío en ti, aunque no entienda. Escríbela no como un ritual, como la declaración de alguien que hoy decide poner la mente debajo de la fe y no al revés. Y si este canal ha sido un lugar de encuentro con Dios para ti, dale me gusta al video y compártelo, porque hay alguien en tu lista de contactos que hoy también está peleando con sus pensamientos y necesita escuchar esto. Vivimos en una cultura que glorifica el análisis. Nos enseñaron que pensar más es sinónimo de ser más inteligentes, que anticiparse al problema es señal de madurez, que quien no tiene todo calculado es irresponsable. Y sin darnos cuenta, trajimos esa mentalidad a nuestra vida espiritual. Empezamos a querer entender cada movimiento de Dios antes de obedecer, a buscar la lógica de cada instrucción antes de seguirla, a analizar cada promesa desde todos los ángulos posibles antes de creerla. Y el resultado no fue más sabiduría, fue más ansiedad. Porque hay una verdad que pocas veces nos dicen abiertamente. El exceso de pensamiento casi nunca nace de la inteligencia, nace del miedo. Pensamos tanto porque no queremos equivocarnos, porque no queremos ser heridos de nuevo, porque el control de la mente se siente más seguro que el reposo de la fe. Pero esa seguridad es falsa, porque por más que analices, no puedes predecir todo. Por más que planifiques, no puedes controlar todo. Por más que anticipes, no puedes protegerte de todo. Y cuando el resultado que tanto intentabas controlar
llega de todas formas de manera inesperada, la mente que no sabe descansar colapsa. Mientras que el corazón que aprendió a confiar, aunque no entienda, permanece. Mateo 6, versículo 34 dice: No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Deja de vivir en un futuro que todavía no existe. Deja de gastar la energía de hoy en los problemas de mañana. Deja de cargar preguntas que solo el tiempo puede responder. Porque el afán no resuelve nada. Solo te roba el presente mientras te paraliza frente al futuro. Y Dios nunca quiso que vivieras así. Uno de los errores más comunes en la vida espiritual es creer que Dios siempre explicará lo que hace antes de pedirte que lo sigas. Pero la Biblia está llena de momentos donde Dios no explicó nada. Solo instruyó, solo pidió obediencia, solo requirió confianza. Y los que obedecieron sin entender completamente fueron los que vieron los milagros. Los que se quedaron esperando la explicación antes de moverse, se quedaron donde estaban. Hay cosas en tu vida ahora mismo que no están para entenderse, están para confiarse. Esa situación que no tiene lógica aparente, esa puerta que se cerró cuando más la necesitabas, ese silencio de Dios cuando esperabas claridad, esa espera que ya se siente demasiado larga. No siempre hay una explicación disponible para eso, pero siempre hay una promesa disponible, y la fe elige aferrarse a la promesa cuando la explicación no llega. Isaías 55 versículo 9 dice: Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Eso significa que nunca vas a poder calcular con exactitud todo lo que Dios está haciendo. No porque Dios sea complicado, sino porque su perspectiva es eterna y la tuya es temporal. Él ve el cuadro completo desde el principio hasta el final. Tú estás adentro del cuadro, viendo un solo capítulo. Y desde adentro del capítulo, muchas veces no tiene sentido, pero el autor sí sabe lo que está escribiendo. Así que la próxima vez que tu mente quiera exigirle a Dios una explicación antes de darte paz, recuerda esto. No siempre vas a entender el capítulo que estás viviendo, pero puedes confiar en el autor, y eso es suficiente para seguir caminando. Hay una historia en los evangelios que habla exactamente de esto, de alguien que eligió confiar y actuar antes de tener todas las garantías, antes de saber cómo iba a terminar todo, antes de tener lógica de su lado. Su nombre era Bartimeo, era ciego, vivía al borde del camino de Jericó, y un día mientras estaba sentado en ese lugar de siempre, escuchó algo. El ruido de una multitud, y alguien que le dijo que Jesús de Nazaret estaba pasando. En ese momento Bartimeo tuvo que tomar una decisión. Podría haberse quedado quieto, podría haber pensado, ¿y si no me escucha? ¿Y si ya pasó de largo? ¿Y si me equivoco y no es el momento? ¿Y si la gente piensa que soy ridículo? Cualquiera de esos pensamientos habría sido comprensible. Pero Bartimeo no pensó tanto. Gritó. Marcos 10, versículo 47 dice: Y cuando oyó que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y entonces ocurrió lo que casi siempre ocurre cuando uno empieza a moverse en fe. La multitud intentó callarlo. Le dijeron que se detuviera, que guardara silencio, que no molestara. ¿Sabes lo que representa esa multitud? Representa todos los pensamientos y las voces que intentan callarte cuando empiezas a creer en algo que todavía no ves. La voz interna que dice que ya es demasiado tarde para pedir eso. La que dice que Dios tiene cosas más importantes que atender que lo tuyo. La que dice que llevas demasiado tiempo esperando y que quizás la respuesta simplemente es no. La que dice que mejor dejes de esperar para no seguir sufriendo. Esas voces suenan muy razonables, suenan prudentes, suenan como protección. Pero en realidad son exactamente lo que la multitud le decía a Bartimeo. Cállate, no es para ti, no vale la pena intentarlo. Y si Bartimeo las hubiera escuchado, habría perdido su milagro. No porque el milagro no existía, sino porque el miedo al ridículo habría silenciado la fe que necesitaba para alcanzarlo. La voz que dice que ya es tarde, la voz que dice que Dios no te va a escuchar a ti,
La voz que dice que tienes que tener todo más claro antes de reclamar la promesa. La voz que dice que estás siendo ridículo por creer con tanta intensidad en algo tan incierto. Esas voces existen en la mente. A veces vienen de afuera, de personas cercanas. A veces vienen de adentro, de la propia historia de dolor y frustración acumulada. Pero Bartimeo hizo algo extraordinario. Marcos 10, versículo 48. Pero él clamaba mucho más. No se detuvo, no bajó la voz, no esperó a tener más lógica a su favor antes de seguir gritando. Clamó mucho más, y Jesús se detuvo. Puedes imaginar ese momento. En medio de toda esa multitud, con toda esa gente alrededor, Jesús se detuvo. Por un solo hombre. Un hombre que muchos consideraban que no merecía atención. Un hombre que no tenía argumentos elaborados, que no tenía una presentación preparada. Solo tenía una convicción, que si Jesús pasaba por ahí, no se iba a quedar callado. Y cuando Jesús le preguntó qué quería, Bartimeo respondió sin dudar, sin preámbulos, sin disculpas, sin preguntas previas. Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. No tu inteligencia, no tu análisis, no tu capacidad de entender el proceso, tu fe. Eso es lo que salva, eso es lo que abre camino, eso es lo que detiene a Jesús en medio de la multitud. No el pensamiento perfecto, la fe imperfecta que de todas formas actúa. Y la pregunta hoy es esta. ¿Qué estás callando porque la multitud de pensamientos te dice que no tiene sentido? ¿Qué promesa dejaste de reclamar porque la lógica no la respaldaba? ¿Qué fe dejaste de ejercer porque alguien o algo dentro de ti te dijo que guardaras silencio? Hoy es el momento de volver a gritar. Ten presente esto hoy. La confianza verdadera se construye en la oscuridad, no en la claridad. Aquí está algo que nadie nos dice cuando empezamos a caminar con Dios. La confianza no se forma en los momentos donde todo está claro. Se forma exactamente en los momentos donde no ves nada. Cuando oras y el cielo parece callado. Cuando buscas dirección y no llega respuesta. Cuando esperas señales y los días pasan sin que aparezca ninguna. En esos momentos la mente empieza a generar sus propias respuestas. Empieza a crear explicaciones para el silencio. Piensa que Dios está enojado, que algo hiciste mal, que no eres suficientemente espiritual para recibir lo que pediste, que otros merecen más que tú la atención de Dios. Pero eso no es discernimiento espiritual, es la mente intentando llenar con lógica un espacio que estaba diseñado para la fe. La ausencia de respuesta no es la ausencia de Dios. A veces el silencio de Dios es la forma más profunda de su presencia. Porque en el silencio, cuando no hay emoción que te sostenga, cuando no hay señal visible que te confirme, cuando no hay nada que la mente pueda analizar, solo queda una cosa: la decisión desnuda de confiar, sin apoyo emocional, sin evidencia lógica, solo la convicción de que Dios está ahí, aunque no lo sientas. Hebreos 11, versículo 1 dice, es pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Certeza sin ver, convicción sin evidencia. Eso no es ingenuidad. Es la forma más avanzada de vida espiritual que existe. Porque cualquiera puede confiar cuando ve, cualquiera puede descansar cuando todo está claro. Pero confiar cuando el cielo está callado, cuando la mente no para de generar preguntas, cuando el tiempo pasa y nada parece moverse, eso es lo que forma una fe que ninguna tormenta puede destruir. Y Dios no guarda silencio para castigarte. Guarda silencio para preguntarte algo sin palabras. Puedes confiar en mí, aunque no me escuches. Y cuando tu corazón responde que sí, algo cambia en lo profundo. No siempre cambia lo de afuera de inmediato, pero lo de adentro nunca vuelve a ser igual. Hay algo que el enemigo de tu alma sabe muy bien sobre ti. Sabe que no puede destruirte de golpe. La fe que tiene raíces no se rompe fácilmente con un golpe directo. Así que usa una estrategia diferente. Te ataca por dentro, no con hechos externos necesariamente, con pensamientos. Pensamientos que llegan con voz propia, que suenan razonables, que muchas veces parecen lógicos, que a veces incluso suenan espirituales. ¿Y si Dios no va a responder esta vez?
¿Y si ya hice algo que alejó su favor de mi vida? ¿Y si lo que siento que Dios me dijo no era realmente Él? ¿Y si me equivoqué de camino hace años y ya es tarde para corregir? ¿Y si hay personas que merecen más que yo la intervención de Dios? Esos pensamientos no son simplemente dudas normales, son dardos. Efesios 6, versículo 16 habla del escudo de la fe con el que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Todos los dardos, y muchos de esos dardos no llegan en forma de tentación obvia. Llegan en forma de pensamiento repetitivo que desgasta la fe lentamente, que te hace cuestionar lo que creías, que te hace revisar una y otra vez si realmente puedes confiar, que te deja en un ciclo interminable de incertidumbre. Y el objetivo no es que abandones la fe de golpe, el objetivo es cansarte, que la fe se vuelva tan agotada por el peso del análisis constante que ya no tenga energía para actuar, que te quedes paralizado, no rebelde, solo paralizado, incapaz de avanzar porque siempre hay una razón más para analizar antes de dar el siguiente paso. ¿Reconoces ese patrón en tu vida? ¿Hay algo que llevas tiempo sin poder dar por esa razón? No porque no creas, sino porque no puedes dejar de analizar lo suficiente como para confiar lo suficiente como para actuar. Si ese es el caso, lo que estás experimentando no es falta de fe. Es la estrategia del enemigo funcionando exactamente como fue diseñada. Y la respuesta no es analizar la estrategia, es usar el escudo. La fe que dice, Dios lo dijo, eso es suficiente, me muevo. Sin esperar a que la mente esté de acuerdo, sin esperar a que todos los pensamientos se resuelvan, sin esperar a tener garantías previas, con la convicción sola de que, si Dios lo prometió, Él lo cumple. Y esa convicción, repetida como escudo frente a cada pensamiento que ataca, es lo que eventualmente silencia el ruido. No porque hayas ganado el debate mental, sino porque elegiste dejar de tener el debate. Cuando el pensamiento llega a cuestionar, en lugar de argumentar contra él, declares la promesa. Dios es fiel. Sus caminos son perfectos. Él está conmigo aunque no lo vea. Mi paz no depende de que entienda, depende de en quién confío. Eso es pelear en el espíritu, no en la mente, y ahí es donde se ganan las batallas que más importan. Pero hoy la palabra nos invita a tener esto presente. El problema no es que pienses, el problema es que confías más en tu pensamiento que en su promesa. Dios no está en contra de tu mente. Él la diseñó, la usó para que puedas razonar, aprender, crear, resolver problemas, tomar decisiones prudentes. La mente es un regalo extraordinario. El problema no es pensar, el problema es cuando el pensamiento ocupa el lugar que le pertenece a la fe. Y hay una señal muy clara de que eso está ocurriendo. Cuando pensar sobre algo produce más angustia que cuando empezaste a pensarlo. Cuando darle vueltas a una situación la hace sentir más pesada y no más resuelta. Cuando el análisis constante no produce soluciones sino más preguntas. Cuando la mente trabaja horas y el alma queda más vacía al final que al principio. Eso no es sabiduría, eso es la mente intentando hacer sola lo que solo puede hacerse en colaboración con Dios. Hay cosas que la mente humana simplemente no puede resolver. No porque seas menos inteligente que alguien más, sino porque esas cosas están por encima de lo que cualquier mente humana puede manejar sola. Y Dios no te pide que las resuelvas, te pide que las confíes. Cuando analizas más de lo que oras, cuando buscas lógica más de lo que buscas dirección, cuando confías más en lo que tu mente concluye que en lo que Dios prometió. Porque tu mente tiene límites, opera con la información que tiene disponible, interpreta el presente desde la historia del pasado, proyecta el futuro desde los patrones que conoce. Y cuando eso es todo lo que tienes para guiarte, el resultado suele ser miedo. Porque la información disponible siempre es incompleta, la historia del pasado no siempre predice el futuro, y los patrones conocidos no incluyen los milagros de Dios. Dios opera fuera de los patrones que tu mente conoce. Su manera de moverse no cabe en los esquemas del análisis humano. Por eso Él no siempre da explicaciones, no porque le cueste dártelas, sino porque a veces la explicación aplacaría temporalmente la ansiedad, pero no formaría la fe que necesitas para lo que viene.
Hay cosas que solo se reciben cuando dejas de buscar la lógica y empiezas a buscar su presencia. Salmo 46, versículo 10 dice: Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, no corriendo, no analizando, no intentando resolver todo antes de que Él actúe. Quietos, porque es en esa quietud donde Dios puede hacerse conocer de maneras que el ruido del pensamiento constante no permite. Y cuando lo conoces de verdad, no solo de doctrina sino de experiencia, la necesidad de entenderlo todo empieza a disminuir. Porque ya no confías en la explicación, confías en Él, y eso es algo completamente diferente. Hay un discípulo en los evangelios que representa mejor que ningún otro la lucha entre el pensamiento y la fe. Su nombre era Tomás. Tomás era un hombre inteligente, observador, práctico, de los que no se conformaban con información de segunda mano. Cuando los otros discípulos le dijeron que habían visto a Jesús resucitado, Tomás no lo aceptó. Juan 20, versículo 25, les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Tomás puso condiciones a su fe. Necesitaba ver para creer, necesitaba tocar para confiar, necesitaba evidencia antes de rendirse. Y durante 8 días, Tomás vivió separado de la alegría del resto. Los otros discípulos estaban llenos de gozo, experimentando la presencia del resucitado, viviendo algo que transformaría sus vidas para siempre. Y Tomás no porque Jesús no quisiera que lo viviera, sino porque Tomás puso el entendimiento por encima de la fe. Y el entendimiento todavía no tenía la evidencia que exigía. 8 días después, Jesús apareció de nuevo, y esta vez Tomás estaba ahí. Jesús lo miró y le dijo exactamente lo que Tomás había pedido. Juan 20, versículo 27. Pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás cayó de rodillas y dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús lo recibió, lo restauró, no lo rechazó por sus dudas. Pero luego dijo algo que resuena hasta hoy. Juan 20, versículo 29. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. No los que tuvieron la evidencia antes de confiar, los que confiaron antes de tener la evidencia. Esos son los bienaventurados. Esos son los que experimentan una dimensión de fe que el análisis previo no puede producir. Y hay algo más en esa historia que necesitas ver. Durante esos 8 días donde Tomás esperaba la evidencia, la alegría de los otros discípulos no llegó a él. No porque Jesús no quisiera que la tuviera, sino porque Tomás había establecido condiciones para su fe. Y las condiciones para la fe siempre producen el mismo resultado. Posponen el gozo hasta que llegue la evidencia. Y mientras el gozo espera la evidencia, la paz se queda afuera. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo sin darte cuenta? ¿Cuántas veces dijiste en tu corazón: Señor, voy a confiar cuando vea el resultado? Voy a tener paz cuando la situación mejore. Voy a descansar cuando entienda por qué pasó esto. Pero la paz que Jesús da no funciona así. No llega después de entender, llega antes, llega exactamente cuando decides confiar aunque no tengas la evidencia todavía. Y la pregunta que Jesús le hace hoy a cada persona que exige entender antes de confiar es la misma que implícitamente le hizo a Tomás. ¿Puedes creer sin ver? ¿Puedes confiar sin que todo esté explicado? ¿Puedes descansar en mi promesa aunque la evidencia todavía no haya llegado a tus manos? Porque los que responden que sí a esa pregunta antes de tener la evidencia son los que Jesús llama bienaventurados. No los que esperaron entender primero, los que confiaron primero. Ahora vamos a profundizar en esta verdad. Soltar el control mental no es rendirse a algo más grande. Hay una confusión muy común cuando hablamos de dejar de pensar tanto. Mucha gente lo interpreta como pasividad, como si confiar en Dios significara no hacer nada, como si soltar el control mental fuera sinónimo de irresponsabilidad, como si la fe fuera una excusa para no pensar.
Pero eso no es lo que la Biblia enseña. Soltar el control no es rendirse al caos. Es rendirse a alguien que tiene más control del que tú podrías tener. Es la diferencia entre un niño que insiste en cargar una bolsa que es más pesada que él porque quiere hacerlo solo, y el mismo niño que la entrega al padre sabiendo que el padre puede cargarla sin esfuerzo. No es debilidad soltar, es sabiduría reconocer a quién le pertenece la carga. Filipenses 4, versículos 6 y 7 dicen: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjate en esa frase, la paz que sobrepasa todo entendimiento. No dice la paz que produce el entendimiento, dice la paz que sobrepasa el entendimiento. Eso significa que hay una paz disponible para ti, que no viene de haber entendido todo, viene de haber entregado todo, y esa entrega no es pasiva, requiere una decisión activa y valiente. La decisión de decir: Señor, esto ya no lo cargo yo, no porque no me importe, sino porque me importa tanto que te lo confío a ti, que puedes hacer con ello infinitamente más de lo que yo podría hacer con toda mi preocupación. Cuando haces eso, cuando sueltas de verdad, no solo con palabras sino con el corazón, algo ocurre. La mente que no paraba de girar empieza a calmarse. No porque los problemas desaparecieron, sino porque el peso de cargarlos ya no descansa sobre ti. Y hay algo que vale la pena aclarar sobre esta entrega. Soltar no significa no hacer nada. Hay cosas que están en tus manos y que Dios espera que hagas. La parte que te corresponde, hazla. Pero la parte que no está en tus manos, la que está por encima de tu capacidad, la que requiere intervención divina, esa no la cargues tú. Esa entrégala. Y la diferencia entre las dos la reconoces muy fácilmente. La parte que te corresponde a ti tiene pasos claros que puedes dar hoy. La parte que le corresponde a Dios son los resultados que no puedes forzar, los tiempos que no puedes acelerar, los corazones que no puedes cambiar, los milagros que ningún esfuerzo humano puede producir. Esa parte no la toques, déjala en sus manos y descansa. Y en ese espacio de quietud, Dios puede empezar a moverse de maneras que el ruido del pensamiento constante nunca habría permitido. Pero hay algo más que ocurre cuando la mente se aquieta. No solo puedes escuchar la voz de Dios, también puedes escuchar la tuya. La voz real, la que está debajo de toda la ansiedad y de todos los pensamientos acelerados, la que sabe exactamente qué necesita, la que reconoce desde hace tiempo que no puede con esto sola, la que en el fondo está buscando un lugar donde soltar sin que nadie la juzgue. Esa voz tuya, la más honesta, la más real, cuando finalmente tiene espacio para hablar, casi siempre dice lo mismo: Señor, ya no puedo más. No sé qué hacer. No entiendo lo que está pasando, pero necesito tu presencia más que cualquier respuesta. Y cuando esa voz honesta llega a los oídos de Dios, algo se mueve en el cielo. Porque hay algo que Dios valora más que la oración perfecta, más que las palabras elaboradas, más que la teología correcta. Valora el corazón que finalmente dejó de pretender que puede solo, que llegó con las manos vacías de argumentos y llenas de necesidad, que no tiene nada que ofrecer excepto la honestidad de quien ya no puede más con sus pensamientos. Ese corazón, ese que deja de pelear y se rinde, es el que Dios más espera ver. Porque Dios no busca oraciones perfectas ni argumentos elaborados. Busca corazones honestos que finalmente dejaron de pretender que todo está bien y se presentaron tal como son. Y ese es exactamente el corazón al que Él responde. Hay otra historia en los Evangelios que ilustra perfectamente lo que ocurre cuando uno deja de analizar y simplemente actúa en fe. La historia de Zaqueo. Zaqueo era el jefe de los publicanos en Jericó. Rico, pero profundamente solo. Su riqueza era producto de un trabajo que la sociedad despreciaba. Era considerado un traidor por colaborar con el sistema romano. Y cuando escuchó que Jesús iba a pasar por Jericó, algo se movió dentro de él. Quería verlo. Pero había un problema. Era de baja estatura y la multitud le bloqueaba la vista. Aquí es donde la historia se pone interesante. Zaqueo podría haberse quedado en el borde del camino esperando que alguien le cediera espacio.
Podría haberse ido a casa pensando, yo no soy el tipo de persona que Jesús querría conocer. Podría haberse convencido de que no valía la pena intentarlo, de que tenía demasiado pasado, demasiadas deudas con la sociedad, demasiadas razones para no merecer ese encuentro. Pero Zaqueo no pensó tanto. Lucas 19, versículo 4, y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Corrió, se subió a un árbol. Un hombre adulto, rico, jefe de publicanos, subido a un árbol como un niño, sin dignidad aparente, sin protocolo, sin esperar a tener todas las condiciones a su favor, solo con una urgencia en el corazón que superó cualquier análisis. Y Jesús pasó por debajo de ese árbol y miró hacia arriba. Lucas 19, versículo 5. Y cuando llegó a aquel lugar, Jesús, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Jesús lo llamó por su nombre. No fue Zaqueo quien buscó a Jesús, fue Jesús quien lo buscó a él. Pero el encuentro fue posible porque Zaqueo actuó, porque no se quedó paralizado por los pensamientos que le decían que no merecía, porque no esperó a tener lógica a su favor, porque no calculó las probabilidades de que funcionara. Solo corrió, solo se subió al árbol, solo hizo lo único que estaba en sus manos hacer. Y Jesús hizo el resto. Eso es lo que ocurre cuando dejas de pensar tanto y empiezas a moverte en fe. No tienes que tener todas las condiciones perfectas. No tienes que merecer el milagro. No tienes que entender el proceso completo. Solo tienes que hacer lo que está en tus manos y confiar en que Jesús hará lo que solo Él puede hacer. Hay algo que llevas tiempo sin hacer porque estás esperando tener más claridad, más garantías, más lógica a tu favor. Tal vez no necesitas más análisis. Tal vez lo único que necesitas es subir al árbol. Ahora detengámonos en esta verdad. La mente que no descansa le roba a Dios el espacio para actuar. Hay algo que pocas veces se dice abiertamente sobre la ansiedad mental, que no es solo un problema emocional, es un problema espiritual. Porque cuando la mente está constantemente ocupada intentando resolver lo que solo Dios puede resolver, no queda espacio para que Él entre. Es como una habitación completamente llena de muebles. No hay manera de agregar nada nuevo porque no hay espacio. Y la presencia de Dios, la guía del Espíritu Santo, la voz suave que quiere darte dirección, necesita espacio para manifestarse. Necesita silencio para ser escuchada. Necesita quietud para que tu espíritu la reconozca. Pero cuando la mente está en modo análisis constante, cuando hay demasiados pensamientos girando, cuando el ruido interior no para, esa voz suave no puede hacerse escuchar por encima del caos. No porque Dios no hable, sino porque tú no puedes escuchar. Isaías 30, versículo 21 dice: Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: Este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Esa voz que da dirección está disponible, pero para oírla necesitas apagar el ruido. No el ruido externo solamente, el ruido interno. El de los pensamientos que dan vueltas. El de las preguntas que no tienen respuesta todavía. El de los miedos que anticipan lo que todavía no ocurrió. El de los recuerdos de cuando algo salió mal, que te impiden creer que esta vez puede ser diferente. Todo ese ruido interno necesita callarse para que la voz de Dios pueda ser escuchada con claridad, y no se calla por fuerza de voluntad. Se calla por decisión de fe, la decisión de decir: ya no voy a seguir dándole vueltas a esto. Lo pongo en manos de Dios, y me quedo quieto para escuchar lo que Él tenga que decirme. Esa quietud no es fácil al principio. La mente va a resistir, va a querer seguir girando, va a insistir en que si no piensas en el problema empeorará. Pero eso es mentira. El problema no empeora porque dejas de pensarlo. Solo empeora el desgaste interior que produce cargarlo solo. Y cuando sueltas ese desgaste y abres el espacio, Dios puede entrar y hacer lo que tus pensamientos nunca podrían haber producido. Ahora también, te invito a tener presente esta verdad. Las decisiones tomadas desde la mente traen ansiedad. Las tomadas desde la fe traen paz.
Uno de los frutos más claros de confiar demasiado en el propio pensamiento es este. Las decisiones que se toman solo desde la mente rara vez traen paz duradera, traen alivio temporal, traen la sensación de control por un momento. Pero después de un tiempo, la ansiedad regresa, porque la mente puede equivocarse, las emociones pueden confundirte, y lo que parecía la decisión perfecta desde la lógica a veces resulta en el camino equivocado. ¿Cuántas veces tomaste una decisión que parecía completamente lógica y que sin embargo al poco tiempo sentiste que faltaba paz en el alma? Esa falta de paz no siempre es señal de que algo salió mal en el resultado. A veces es señal de que la decisión se tomó sin incluir a Dios en el proceso, porque hay decisiones que desde afuera se ven perfectas pero que por dentro no tienen la marca de Dios, y el alma lo sabe. Por eso Jeremías 17, versículo 9, advierte sobre la tendencia del corazón a engañarse a sí mismo, y lo mismo aplica a la mente. La mente puede construir argumentos muy convincentes para justificar lo que ya decidió desde el miedo o desde el ego. Puede racionalizar cualquier camino si tiene suficiente información a su favor, pero no puede fabricar la paz que viene de caminar en la voluntad de Dios. Esa paz no se produce, se recibe. Y se recibe cuando la decisión se toma no solo con la lógica, sino con la guía del Espíritu. Cuando antes de cada paso importante dices, Señor, esto viene de ti, no lo que yo quiero, lo que tú tienes para mí. Y cuando tienes paz en el Espíritu, aunque la lógica no te lo explique todo, esa es la señal más clara de que estás en el camino correcto. Porque la paz de Dios no necesita que todo tenga sentido para existir. Existe porque estás en sus manos. Y sus manos son el lugar más seguro que existe. La palabra es clara con esta verdad. La confianza que se ejercita en lo pequeño sostiene en lo grande. Hay algo que muchos no entienden sobre la confianza en Dios. No aparece de repente en los momentos de crisis. Se forma en los momentos ordinarios. En la decisión de no preocuparse por lo que vas a comer mañana cuando hoy tienes suficiente. En la decisión de orar antes de tomar una decisión pequeña, no solo las grandes. En la decisión de agradecer a Dios por lo que tienes en lugar de angustiarte por lo que falta. En la decisión de soltar una preocupación que no puedes resolver en lugar de darle vueltas por horas. Cada una de esas decisiones pequeñas es un entrenamiento. Lucas 16, versículo 10 dice, El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y eso también aplica a la confianza. Si aprendes a confiar en Dios en los detalles cotidianos, vas a estar preparado para confiar en Él cuando lleguen los desafíos que requieren una fe mayor. Pero si en lo pequeño eliges preocuparte, controlar, analizar todo hasta el agotamiento, entonces cuando llegue algo grande, no vas a tener la base de confianza que esa situación requiere. Porque la fe no es un interruptor que se enciende cuando la necesitas, es un músculo que se desarrolla con el uso diario. Cada vez que eliges confiar en lugar de preocuparte, estás fortaleciendo ese músculo. Cada vez que pones una situación en manos de Dios en lugar de seguir dándole vueltas, estás entrenando tu espíritu para el reposo. Cada vez que dices, Señor, no entiendo pero confío, estás construyendo el fundamento sobre el cual tu fe se sostendrá cuando todo se sacuda. Y ese fundamento no se construye en un día. Se construye exactamente en los días donde la situación parecía pequeña e insignificante, pero tú elegiste confiar de todas formas. Esos días cuentan. Esas decisiones aparentemente pequeñas son las que forman el carácter espiritual que da estabilidad cuando todo lo demás se mueve. Empieza hoy. No con algo grande, con algo pequeño. La próxima vez que una preocupación llegue, antes de darle vueltas, di una sola vez, Señor, esto te lo entrego, confío en que tú lo tienes, y suéltalo. No lo recojas 5 minutos después para seguir pensando en ello, suéltalo. Si la mente lo trae de vuelta, vuélvelo a entregar, cuantas veces sea necesario. No es debilidad tener que soltar la misma cosa múltiples veces. Es el proceso de reentrenar la mente para que la fe sea el primer movimiento y no el último recurso. Y con el tiempo, con la práctica repetida de entregar antes de analizar, algo cambia en la manera en que funciona la mente. Empieza a reconocer más rápido cuando algo está en sus manos y cuando está en las de Dios. Empieza a soltar más fácilmente lo que no le corresponde cargar. Empieza a vivir con menos peso y más paz. No porque la vida se volvió más fácil,
sino porque aprendiste a cargar solo lo que te corresponde. Así se empieza. Así se forma la fe que dura. Hay frutos concretos que nacen de aprender a confiar en lugar de analizar en exceso. Y vale la pena nombrarlos, porque a veces la mente necesita entender para qué sirve algo antes de invertir en ello. Así que escucha, esto es lo que produce la confianza genuina en Dios. Produce descanso real. No el descanso de no tener problemas, el descanso de no cargar solo los que existen. Hay personas que tienen vidas objetivamente más tranquilas que la tuya, pero que viven más agitadas porque cargan todo con la mente. Y hay personas que atraviesan circunstancias enormemente difíciles, pero que tienen una paz interior que sorprende a todos los que los rodean. La diferencia no está en las circunstancias, está en quién está cargando el peso. Produce claridad. Paradójicamente, cuando dejas de analizar en exceso, piensas con más claridad. Porque la mente sobrecargada no piensa bien. Funciona en modo de supervivencia, conecta ideas desde el miedo, toma decisiones desde la urgencia. Pero la mente descansada, la que confió y soltó, puede ver con más claridad. Puede discernir mejor. Puede escuchar la dirección de Dios sin tanto ruido de fondo. Produce relaciones más sanas. Cuando dejas de cargar el peso de controlar todo, las personas a tu alrededor también lo sienten. La ansiedad es contagiosa, pero la paz también lo es. Cuando tú confías, hay algo en tu manera de estar presente que transmite estabilidad, que no reacciona a todo, que no necesita tener el control de cada conversación, que puede estar presente sin que el pensamiento esté en otro lado. Y esa presencia, esa paz tuya, es en sí misma una forma de testimonio. No necesita palabras, se siente, produce una fe que se sostiene. La fe que se construye sobre el pensamiento se derrumba cuando el pensamiento no tiene respuestas. Pero la fe que aprendió a soltar antes de entender, la que eligió confiar 100 veces aunque la mente pedía más análisis, esa fe tiene músculo, tiene historia, tiene raíces que van más profundo que cualquier pregunta sin respuesta. Pero la fe que se construye sobre la confianza en el carácter de Dios permanece aunque las respuestas no lleguen, porque no descansa en el entendimiento, descansa en Él. Y Él no cambia. Aunque las circunstancias cambien, aunque el tiempo pase, aunque las respuestas tarden, Él es el mismo, fiel ayer, hoy y siempre. Y sobre esa fidelidad se puede construir una paz que ninguna tormenta puede destruir. Hay una última cosa que necesitas escuchar antes de cerrar este mensaje. Confiar en Dios no significa que nunca más vas a tener preguntas. No significa que la mente va a dejar de funcionar. No significa que la incertidumbre va a desaparecer. No significa que todo va a estar claro de repente. Habrá momentos donde todavía no entiendas. Habrá preguntas que tardarán en responderse. Habrá circunstancias que seguirán siendo confusas por un tiempo. La diferencia no está en la ausencia de preguntas, está en desde dónde las vives. Hay personas que viven sus preguntas desde la angustia, donde cada pregunta sin respuesta es una amenaza, donde el no entender es evidencia de que algo está mal, donde el silencio de Dios produce desesperación. Y hay personas que viven sus preguntas desde la paz, donde cada pregunta sin respuesta es una oportunidad de confiar más, donde el no entender es espacio para que la fe crezca, donde el silencio de Dios es reconocido como parte del proceso y no como abandono. La diferencia entre esas dos maneras de vivir no es la circunstancia, es la decisión de confiar. Filipenses 4, versículo 7 dice que la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Guardará vuestros pensamientos, no los eliminará, los guardará. Eso significa que puedes tener pensamientos y aún así tener paz. Puedes tener preguntas y aún así descansar. Puedes no entender y aún así confiar, porque la paz no es la ausencia de pensamiento, es el corazón firme que a pesar de los pensamientos eligió poner su confianza en Dios. Y esa decisión está disponible para ti hoy, no mañana cuando tengas más claridad, no cuando la situación mejore, no cuando finalmente entiendas el porqué de todo lo que estás viviendo. Hoy, en medio de lo que no entiendes, con las preguntas que todavía no tienen respuesta, con la incertidumbre que todavía pesa, hoy puedes decir,
Señor, no entiendo todo, pero confío en ti, y eso es suficiente para que mi alma descanse. Y cuando dices eso de verdad, con el corazón y no solo con las palabras, algo cambia. No siempre cambia lo de afuera de inmediato, pero lo de adentro sí. Y desde adentro transformado, la vida entera empieza a verse diferente. Porque ya no la estás mirando solo con los ojos de la mente, la estás mirando con los ojos de la fe. Y los ojos de la fe ven cosas que los ojos del análisis nunca podrán ver. Así que hoy te hago una invitación. No la invitación a dejar de pensar para siempre. La invitación a dejar de dejar que el pensamiento sea el amo de tu paz. A ponerlo en su lugar correcto. A dejar que la fe tenga la última palabra sobre tu vida, no el análisis. A descansar en Dios aunque no tengas todas las respuestas. Porque el Dios que creó el universo con una palabra, que abrió el mar para Moisés, que alimentó a Israel en el desierto, que resucitó a Lázaro cuando todos creían que era demasiado tarde. Ese Dios no necesita que tú le encuentres la lógica a cada movimiento suyo para poder actuar en tu vida. Su poder no depende de tu comprensión, solo requiere tu confianza. Solo necesita que confíes, no pienses tanto, solo confía. Y deja que esa confianza sea hoy el inicio de una manera diferente de vivir. Y deja que Dios sea Dios en tu historia. Y antes de que cierres este video, quiero que sepas algo sobre lo que ocurre con las personas que aprenden a confiar en lugar de analizar en exceso. No se convierten en personas sin preguntas, se convierten en personas que viven diferente con sus preguntas. Hay algo que cambia en la manera de ver la vida cuando la confianza en Dios empieza a superar la necesidad de control mental. Los problemas no desaparecen, pero ya no se sienten tan insuperables, porque ya no los estás cargando tú solo. Las respuestas no llegan todas a la vez, pero la ansiedad de no tenerlas empieza a ceder, porque ya no defines tu paz por tener las respuestas, la defines por conocer al que las tiene. Los días difíciles siguen llegando, pero ya no te desequilibran de la misma manera, porque has construido en lo interior una estabilidad que no dependía de que las circunstancias fueran favorables. Y hay algo más. Cuando aprendes a confiar antes de entender, empiezas a ver la mano de Dios en lugares donde antes solo veías caos. Empiezas a reconocer conexiones entre cosas que parecían desconectadas. Empiezas a ver cómo lo que parecía un error o un desvío en realidad era parte del camino. Empiezas a entender de manera retroactiva, mirando hacia atrás lo que no podías entender mientras lo vivías. Y esa perspectiva retroactiva va construyendo en ti una confianza que ya no necesita la explicación previa para funcionar, porque tienes historia con Dios. Historia de momentos donde no entendías y Él fue fiel de todas formas. Historia de momentos donde pensabas que nada tenía sentido y después viste que sí lo tenía. Historia de momentos donde la mente decía que era el final y resultó ser el principio de algo mejor. Esa historia es tu fundamento, y el fundamento que se construye en la confianza no se sacude, porque no descansa en las circunstancias, descansa en el carácter de Dios. Y ese carácter no cambia, independientemente de lo que pase afuera, independientemente de lo que la mente piense, independientemente de cuánto tiempo tarde la respuesta. Dios es fiel, siempre fue fiel, y lo seguirá siendo. Eso es lo que saben las personas que aprendieron a confiar. No porque la vida les haya dado todo lo que pedían, sino porque eligieron conocer a Dios más profundamente que sus propias preguntas. Y ese conocimiento es lo que transforma la manera de vivir. Desde adentro hacia afuera, desde la confianza hacia la paz, desde el reposo del espíritu hacia la claridad de la mente. Así que hoy no te pido que dejes de tener preguntas. Te pido que dejes de dejar que las preguntas decidan tu nivel de paz. Que pongas a Dios por encima de tu necesidad de entender. Que confíes antes de que todo tenga sentido. Que descanses, aunque todavía haya incertidumbre. Porque eso es lo que Dios está esperando de ti. No perfección, no que lo entiendas todo, solo confianza. Simple, honesta, real. Señor, no entiendo, pero confío en ti. Eso es suficiente, siempre fue suficiente. Y ahora, cierra este video escribiendo en los comentarios esta oración. Señor, ya no quiero que mi mente controle mi paz. Hoy elijo confiar en ti, aunque no entienda. Escríbela. Decláralos,
y compártela con alguien que hoy también está peleando con sus pensamientos. Porque tal vez esa persona necesita exactamente estas palabras para recordar que Dios no necesita que entendamos todo para moverse. Solo necesita que confiemos. Que Dios te bendiga, y que la paz que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos hoy y siempre. Amén.